Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el poder transformador del perdón. Sabemos que querías comprender mejor este tema complejo y bueno, en ese deep dive vamos a navegar por la ciencia y la psicología detrás de este poder. Vamos a desmentir algunos mitos y, lo más importante, te vamos a dar herramientas prácticas para que puedas tú mismo desbloquear ese poder en tu vida. Totalmente. Y es que muchas veces pensamos que el perdón es algo que hacemos por los demás, ¿verdad? Como si fuera un favor que les hacemos. Pero lo fascinante es que la ciencia nos dice todo lo contrario. Sí, el perdón es, ante todo, un acto de autocuidado, un acto de liberación personal. Y esto está comprobado. Investigaciones científicas demuestran que perdonar trae beneficios tangibles, como la reducción del estrés, mejora la salud mental y hasta te da más claridad mental. Increíble. O sea que no es solo algo, digamos, espiritual o emocional, sino que tiene un impacto real en nuestro bienestar. Exacto. De hecho, hay barreras psicológicas que a veces nos impiden perdonar y que incluso pueden afectar nuestra salud. Pero bueno, eso lo vamos a explorar en detalle durante esta inmersión profunda. Me encanta. Me dejas con la intriga. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es realmente el perdón? ¿Por qué es tan crucial para nuestro crecimiento personal? Mira, el perdón va mucho más allá de simplemente dejar pasar algo, ¿cierto? No se trata de decir, no importa, ya, es mucho más profundo. Se trata de liberarnos de esas ataduras emocionales que nos mantienen como presos, atados al dolor del pasado. Es como si cargáramos con un peso invisible. Exactamente. Y no significa que tengamos que olvidar lo que pasó o justificar las acciones de alguien. Simplemente se trata de liberarnos de esa carga para poder realmente sanar y seguir adelante. Me gusta esa imagen, de liberarnos de la carga. ¿Y cómo se conecta esto con nuestra salud mental y física? De verdad hay una relación comprobada. Totalmente. Imagina que guardas rencor o rabia por algo que te hicieron. ¿Qué pasa? Tu cuerpo reacciona como si todavía estuvieras en peligro, ¿verdad? Claro, como si la amenaza siguiera presente. Exactamente. Y entonces se liberan hormonas del estrés, como el cortisol. Y con el tiempo, esto debilita tu sistema inmune, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Y bueno, te mantiene en un estado de alerta constante que termina agotando tu energía. En cambio, cuando perdonas, rompes ese ciclo y recuperas tu bienestar. O sea que perdonar no es solo cuestión de sentirse bien, sino que hay una base científica sólida detrás de esto. Así es, la ciencia lo respalda. Impresionante. Pero hablemos de lo difícil que puede ser perdonar a veces. ¿Cuáles son algunas de las barreras que nos impiden dar ese paso? Bueno, hay varias barreras psicológicas que pueden bloquear el camino hacia el fit. A veces, por ejemplo, nos aferramos a la ira porque la confundimos con la justicia. Muy sencillo. Es como si sintiéramos que si perdonamos estamos diciendo que lo que sucedió estuvo bien, ¿entiendes? Como si estuviéramos traicionando nuestros principios. Tiene sentido. Como si el perdón fuera una forma de condonar lo que pasó. Exacto. Pero la realidad es que el perdón no se trata de la otra persona, se trata de liberarnos a nosotros mismos, de dejar de ser prisioneros de ese dolor. Es como si al final nos castigáramos a nosotros mismos al aferrarnos al rencor, ¿cierto? Sí, totalmente. Y hay otra barrera que es muy común, el miedo a la vulnerabilidad. A veces perdonar nos hace sentir como si estuviéramos bajando la guardia, ¿no? Como exponiéndonos a que nos hieran de nuevo. Claro, es como si nos volviéramos más frágiles al perdonar. Exacto. Pero la verdad es que perdonar requiere mucha fortaleza interior. Es un acto de valentía, de confrontar el dolor y elegir liberarnos. Es que a veces es más fácil, por decirlo así, quedarse en la rabia, en el resentimiento. Sí, sin duda. Es mucho más fácil quedarse atrapado en la ira que hacer el trabajo de fonar. Pero ese trabajo, créeme, vale la pena. Y hablando de dificultades, hay muchos mitos alrededor del perdón que pueden bloquear nuestro camino. Sí. A mí me han dicho que perdonar es olvidar. Ese es uno muy común, ¿no? Pero la verdad es que recordar lo sucedido no significa que sigamos atados al dolor. Es como una cicatriz. Nos recuerda a una herida del pasado, pero ya no nos define. El perdón consiste en sanar esa herida, en liberarnos de la carga emocional. Es una excelente analogía. Entonces, no se trata de borrar el pasado, sino de cambiar nuestra relación con él. Exacto. Y otro mito muy dañino es que perdonar es debilidad. Uf. Eso lo he escuchado mucho. Y no podría estar más lejos de la realidad. Perdonar requiere una enorme fortaleza interior. Se necesita valentía para enfrentar el dolor, procesarlo y tomar la decisión consciente de liberarnos del resentimiento. Totalmente de acuerdo. Y hay otro mito que también me han dicho, que perdonar significa reconciliarse. Esa es otra gran confusión. El perdón se trata de nuestro propio bienestar, no de la obligación de retomar una relación que pueda ser dañina para nosotros. Entonces puedo perdonar a alguien sin tener que volver a confiar en esa persona. Exactamente. Podemos perdonar a alguien sin tener que volver a confiar en esa persona o retomar el contacto. El perdón nos libera a nosotros, no a la otra persona. O sea que perdonar
no significa aprobar lo que sucedió ni minimizar el daño. Exacto. Se trata de liberarnos del control que el pasado ejerce sobre nosotros, de dejar de ser víctimas de las circunstancias, tomar las riendas de nuestro propio bienestar emocional. Y ahora, sé que perdonar suena maravilloso en teoría, pero ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? ¿Qué pasos concretos podemos dar para empezar a recorrer ese camino? Llevar el perdón a la práctica puede parecer complejo, pero te aseguro que es posible. Lo primero es reconocer y aceptar las emociones que sentimos. No podemos sanar una herida si la ignoramos. Permítete sentir la ira, la tristeza, la decepción, sin juzgarte a ti mismo. Es como si tuviéramos que darle espacio a esas emociones para que puedan fluir en lugar de que se queden estancadas dentro de nosotros. Precisamente. Una vez que reconocemos esas emociones, podemos empezar a analizar la situación desde una perspectiva más amplia. Intenta comprender las motivaciones de la otra persona. Es decir, ponernos en sus zapatos. Sí, pero ojo, esto no significa justificar sus acciones, ¿de acuerdo? Simplemente se trata de abrir la mente a la posibilidad de que haya factores que desconocemos, que haya una historia detrás de su comportamiento. Recuerdo una vez que me sentí muy herida por un comentario de un amigo. Al principio solo sentía rabia, pero al hablar con él entendí que estaba pasando por un momento difícil y que su comentario no tenía la intención de lastimarme. No excusé su comportamiento, pero comprender su perspectiva me ayudó a liberarme del resentimiento. Este es un excelente ejemplo de cómo la empatía puede abrir la puerta al perdón. Y una vez que hemos reconocido nuestras emociones y hemos intentado comprender a la otra persona, llega el momento de tomar la decisión consciente de perdonar. ¿Y cómo se hace eso? A veces la sola idea de perdonar me genera resistencia. Es normal sentir resistencia, especialmente si la herida es profunda. Pero recuerda que el perdón es una elección, no un sentimiento. No tenemos que esperar a sentirnos listos para perdonar. Podemos tomar la decisión y luego, poco a poco, trabajar en nuestros sentimientos. Entonces, no se trata de un cambio mágico, sino de un proceso gradual. Exactamente. Es un camino, un viaje que recorremos paso a paso. ¿Hay alguna herramienta o práctica que pueda ayudarnos en este camino? Hay muchas opciones y lo mejor es encontrar las que mejor se adapten a cada persona. Algunas personas encuentran útil escribir en un diario donde pueden expresar sus sentimientos y trabajar en el perdón a su propio ritmo. La meditación también puede ser una herramienta poderosa para conectar con la paz interior y cultivar la compasión. La meditación me parece una buena idea. A veces siento que mi mente es un torbellino de pensamientos y emociones. La meditación podría ayudarme a encontrar la calma necesaria para abordar el perdón con mayor claridad. Exactamente. La meditación te ayuda a aquietar la mente y a crear espacio para la compasión. Y bueno, si sientes que necesitas apoyo adicional, buscar la ayuda de un terapeuta o consejero puede ser muy beneficioso. Un profesional puede brindarte herramientas y estrategias personalizadas para superar los obstáculos que te impiden perdonar. Es como tener un guía en este viaje hacia la liberación del resentimiento. Así es, un guía que te acompaña y te apoya en el proceso. Y hablando de liberación, ¿cómo afecta el perdón a nuestras relaciones y al mundo que nos rodea? El perdón es un acto transformador que no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones y en la sociedad en general. Cuando perdonamos, rompemos el ciclo de dolor y resentimiento, lo que nos permite construir relaciones más sanas y auténticas. Es como si estuviéramos liberando energía negativa y creando espacio para la paz y la armonía. Precisamente, imagina un mundo donde el perdón fuera la norma, donde las personas se centraran en la comprensión y la reconciliación en lugar de la venganza y el rencor. Sería un mundo donde los conflictos se resolverían de manera pacífica y donde las heridas del pasado no se perpetuaran. Sería un mundo maravilloso, sin duda. Pero incluso si ese ideal parece lejano, cada acto individual de perdón contribuye a crear una realidad más positiva. Así es. Cada vez que elegimos perdonar, estamos plantando una semilla de paz en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Y aunque a veces esa semilla pueda tardar en germinar, el simple hecho de plantarla es un acto de esperanza y de amor. Exactamente. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a la humanidad. Es un acto de valentía que nos libera de las cadenas del pasado y nos permite abrazar un futuro lleno de posibilidades. Me gusta esa idea de que el perdón es un regalo, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Y hablando de regalos, ¿podrías compartir alguna historia inspiradora que demuestre el poder transformador del perdón en acción? Por supuesto. Recuerdo la historia de una mujer que fue víctima de un terrible acto de violencia. Durante mucho tiempo vivió atormentada por el dolor y la rabia. Pero un día decidió que no quería que el rencor la definiera. ¡Qué historia tan conmovedora! Me imagino lo difícil que debió ser para ella tomar esa decisión. Sin duda, fue un proceso largo y doloroso.
pero al final logró perdonar a su agresor, no por él, sino por ella misma. Y al hacerlo, se liberó del peso del odio y pudo finalmente comenzar a sanar. Es un ejemplo increíble de cómo el perdón puede liberarnos del pasado y permitirnos vivir una vida más plena. ¿Y tienes alguna otra historia que pueda inspirarnos? Claro, hay una historia que me impactó mucho. Se trata de un hombre que perdió a su hijo en un accidente automovilístico. El conductor responsable era un joven que conducía bajo los efectos del alcohol. ¡Qué tragedia tan terrible! Es difícil imaginar el dolor que debe haber sentido ese padre. El dolor era insoportable, sin duda, pero en lugar de dejarse consumir por la ira y el deseo de venganza, este hombre decidió perdonar al joven conductor. Eso es un acto de perdón realmente extraordinario. ¿Y qué lo motivó a tomar esa decisión? Él mismo lo explicó de una manera muy conmovedora. Dijo que comprendía que el joven conductor también estaba sufriendo, que había cometido un error terrible y que tendría que vivir con las consecuencias de sus actos por el resto de su vida. Es un ejemplo de cómo el perdón puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Exactamente. Y lo más sorprendente es que este acto de perdón no solo liberó al padre del alcohol, sino que también le dio al joven conductor la oportunidad de redimirse y de encontrar un sentido a su vida, a pesar de la tragedia. Es una historia que nos recuerda que el perdón es un acto transformador que puede sanar no solo a la víctima, sino también al perpetrador. Y al hacerlo, crea un efecto dominó de paz y reconciliación. Así es, el perdón es contagioso. Cuando una persona perdona, inspira a otros a hacer lo mismo. Y de esa manera contribuimos a crear un mundo más compasivo, más justo y más pacífico. Es una hermosa visión de un futuro donde el perdón sea la norma, donde el rencor y la venganza den paso a la comprensión y la reconciliación. Y aunque ese futuro aún parezca lejano, cada acto individual de perdón nos acerca un poco más a él. Exactamente. Recuerda que el perdón no se trata de la persona que te lastimó, se trata de ti mismo. Es un regalo que te mereces, un acto de amor propio que te libera del pasado y te permite vivir plenamente el presente. Y ahora, antes de concluir esta parte de nuestra inmersión en el poder del perdón, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿A quién necesitas perdonar? ¿O qué necesitas perdonarte a ti mismo? Es una pregunta poderosa, ¿no? Nos invita a mirar hacia adentro, a ver dónde nos estamos aferrando al dolor del pasado. Y a veces, ¿sabes? Las personas más difíciles de perdonar somos nosotros mismos. Cierto, solemos ser nuestros peores críticos. Nos juzgamos muy duro por errores del pasado. ¿Qué consejo le darías a alguien que está luchando con el autoperdón? Bueno, primero que todo, recordar que todos cometemos errores. Es parte de la experiencia humana, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y el autoperdón no se trata de negar la responsabilidad de nuestras acciones, sino de tratarnos a nosotros mismos con la misma compasión y comprensión que le ofreceríamos a un amigo cercano. Me gusta esa idea. De tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un amigo. A veces somos mucho más comprensivos con los demás que con nosotros mismos. Exactamente. Y también es importante recordar que el perdón, ya sea a otros o a nosotros mismos, es un proceso, no un evento único. Habrá días en los que te sientas más conectado con la compasión y otros días en los que el resentimiento vuelve a surgir. Lo importante es no rendirse, seguir cultivando la paciencia y la autocompasión. Un viaje, no un destino final. Exacto. Y cada paso que damos hacia la liberación del resentimiento es una victoria. Totalmente. Y al liberarnos de ese peso del pasado, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, ¿verdad? También inspiramos a otros a hacer lo mismo. El perdón es contagioso, tiene un efecto dominó en nuestras relaciones y en el mundo que nos rodea. Así es. Es como si estuviéramos creando una onda expansiva de paz y reconciliación. Una onda expansiva. Me gusta esa imagen. Imagina un mundo donde el perdón fuera la norma, donde los conflictos se resolvieran a través del diálogo, la comprensión mutua, donde las heridas del pasado no se perpetuaran generación tras generación. Sería un mundo maravilloso, sin duda. Un mundo donde la paz no fuera solo una utopía, sino una realidad tangible. Exacto. Y aunque ese mundo ideal aún parezca lejano, cada acto individual de perdón nos acerca un poco más a él. Cada acto de una semilla de paz. Así es. El perdón es un acto revolucionario. Tiene el poder de transformar vidas y sociedades, y lo mejor de todo es que está al alcance de todos. No necesitas ser un santo ni un gurú para perdonar. Es una capacidad innata del ser humano que podemos cultivar y fortalecer con la práctica. Un superpoder que todos llevamos dentro. Exacto. Y al usarlo no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a crear un mundo más justo, compasivo y pacífico. Un mundo que necesita, ahora más que nunca, de ese poder transformador del perdón. Y bueno, ya para ir cerrando esta inmersión profunda en este tema tan fascinante, ¿qué mensaje final le dejarías a nuestros oyentes? Les diría que recuerden que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía enfrentar nuestras heridas, reconocer nuestro dolor y tomar la decisión consciente de dejar ir el resentimiento. Es un acto de amor propio que nos libera del pasado
y nos permite vivir plenamente el presente. Y al final del camino nos espera la libertad, la paz, la alegría de una vida vivida con un corazón abierto y compasivo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el poder transformador del perdón. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a abrir tu corazón a la compasión y a la posibilidad de una vida más plena y significativa. Recuerda, el perdón es un regalo que tú mereces, un regalo que te libera, te sana y te permite volar hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Sí, una pregunta que nos invita a la reflexión profunda. A veces cuesta perdonar a otros, pero a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Es verdad, solemos ser muy duros con nosotros mismos, ¿no? Por errores que cometimos en el pasado. ¿Qué consejo le darías a alguien que está luchando, que le cuesta perdonarse a sí mismo? Bueno, lo primero es recordar que todos cometemos errores. Es parte de ser humanos, ¿no? Nadie es perfecto. El autoperdón no se trata de negar la responsabilidad de nuestras acciones, sino de tratarnos con la misma compasión que le ofreceríamos a un amigo cercano. Me gusta eso, tratarnos como trataríamos a un amigo. A veces somos más comprensivos con los demás que con nosotros mismos. Exactamente. Y también es importante recordar que el perdón, ya sea a otros o a nosotros mismos, es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Habrá días en los que te sientas más conectado con la compasión y otros en los que el resentimiento vuelva a surgir. Lo importante es no rendirse, seguir cultivando la paciencia y la autocompasión. Es un viaje, no un destino final. Exacto, y cada paso que damos hacia la liberación del resentimiento es una victoria. Y al liberarnos de ese peso del pasado, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. El perdón es contagioso, ¿no? Tiene un efecto dominó en nuestras relaciones y en el mundo. Así es. Es como si estuviéramos creando una onda expansiva de paz y reconciliación. Una onda expansiva. Me gusta esa imagen. Imaginan un mundo donde el perdón fuera la norma, donde los conflictos se resolvieran a través del diálogo, de la comprensión mutua, donde las heridas del pasado no se perpetuaran de generación en generación. Sería un mundo maravilloso, sin duda. Un mundo donde la paz no fuera solo una utopía, sino una realidad. Exacto. Y aunque ese mundo ideal aún parezca lejano, cada acto individual de perdón nos acerca un poco más a él. Cada acto de perdón, una semilla de paz. Así es. El perdón es un acto revolucionario. Tiene el poder de transformar vidas y sociedades. Y lo mejor de todo es que está al alcance de todos. No necesitas ser un santo ni un gurú para perdonar. Es una capacidad innata del ser humano que podemos cultivar con la práctica. Un superpoder que todos llevamos dentro. Exacto. Y al usarlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a crear un mundo más justo, compasivo, pacífico. Un mundo que necesita, ahora más que nunca, de ese poder transformador del perdón. Y bueno, ya para ir cerrando esta inmersión profunda en este tema tan fascinante, ¿qué mensaje final le dejarías a nuestros oyentes? Les diría que recuerden que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía enfrentar nuestras heridas, reconocer nuestro dolor y tomar la decisión consciente de dejar ir el resentimiento. Es un acto de amor propio que nos libera del pasado y nos permite vivir plenamente el presente. Y al final del camino nos espera la libertad, la paz, la alegría de una vida vivida con un corazón abierto y compasivo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el poder transformador del perdón. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a abrir tu corazón a la compasión y a la posibilidad de una vida más plena y significativa. Recuerda, el perdón es un regalo que te mereces, un regalo que te libera, te sana y te permite volar hacia un futuro lleno de esperanza y amor.